Señor presidente, señorías, el Gobierno ha traído a esta Cámara un proyecto de ley orgánica en la que su artículo único dice: se autoriza la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. A este proyecto de ley, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya presenta una enmienda a la totalidad de devolución, basándose en criterios de oportunidad, en la medida en que consideramos que previamente a la ratificación de los acuerdos de Maastricht por estas Cortes Generales, el pueblo español debe ser consultado en referéndum. Sin detrimento de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya añade a la enmienda consideraciones y propuestas alternativas a los contenidos del tratado en base a la fuerte crítica que nuestros grupos parlamentarios estatal y europeo han hecho al texto del mismo y que están además en perfecta sintonía con la resolución que sobre los acuerdos de Maastricht aprobó el Parlamento Europeo el 8 de abril del presente año. Vamos, por tanto, a debatir y a pronunciarnos sobre la oportunidad de ratificar un desarrollo concreto y específico de la construcción europea y las enmiendas que al mismo se hacen en este trámite parlamentario. Por tanto, el debate es la oportunidad acerca de la ratificación ahora de los acuerdos de Maastricht. El Tratado de la Unión Europea de Maastricht es un jalón de extraordinarias consecuencias en el proceso de la construcción europea y cuyos referentes más inmediatos e importantes han sido el Tratado de Roma y el Acta Única Europea. Este tratado es sin duda un salto cualitativo en el atípico proceso constituyente de la construcción europea. Y decimos atípico en la medida en que la construcción europea, se está realizando a golpe de acuerdos intergubernamentales asimétricos en sus contenidos y con subconjuntos de ritmos y velocidades distintos. Una atipicidad muy negativa en la medida en que el depositario de la soberanía de los pueblos europeos, el Parlamento de Estrasburgo, ha tenido, sigue teniendo y según el diseño de Maastricht tendrá un papel menos que secundario a pesar de los tímidos avances que en esta materia se han incorporado al tratado. Una atipicidad que se refuerza aún más cuando se constata la exigua participación de los pueblos en este proceso de construcción europea. 173 parlamentarios de los 12 países que hoy componen la Comunidad Europea, junto con 85 eurodiputados, aprobaron en Roma el 30 de noviembre de 1990 un documento que, asumido con posterioridad por el Parlamento Europeo, mostraba la necesidad de que la construcción europea debiera desarrollarse y culminar con el único método consecuente con estas situaciones y con el objetivo de elaboración y aprobación de una Constitución europea, elaborada además mediante un procedimiento en el cual participarían el Parlamento Europeo, como no podía ser menos, y los parlamentos nacionales. Ese proceso constituyente que Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya siguen demandando ha sido desarrollado por nuestro grupo parlamentario introduciendo, por mor del realismo y de la viabilidad, otros sujetos en dicho proceso constituyente: el Consejo Europeo, la Comisión Europea y los pueblos europeos. Las Cortes Generales españolas encomendaron a la Comisión Mixta Congreso-Senado la tarea de poner en marcha un proceso y un procedimiento que permitiera ir recabando datos, opiniones e informaciones a fin de que ambas cámaras participasen con conocimiento de causa en el proceso que desembocaba en la Unión Económica y Monetaria y en la Unión Política. Ante la Comisión Mixta han pasado un gran número de personalidades de la economía, la política, la ciencia jurídica, la cultura y el pensamiento, a fin de que dicha comisión tuviese los elementos de juicio necesarios y suficientes para conformar su voluntad de propuesta en torno a un dictamen. El resultado ha sido que esta Cámara
ha conocido, debatido y aprobado, tras los pertinentes debates parlamentarios, el trabajo resultante de tanta opinión y de tanta información acumulada. Y la pregunta es clara. ¿Conoce esta Cámara la opinión directa del pueblo español? ¿Ha pensado en algún momento que el pronunciamiento de nuestro pueblo sobre tal cuestión es algo fundamental para tan importante materia y en tan especial coyuntura? El artículo primero, apartado segundo de nuestra Constitución, dice lo siguiente: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El texto es concluyente. En el soberano, es decir, en el pueblo español, radica la fuente última de legitimidad de los poderes e instituciones del Estado. La ratificación del Tratado de la Unión Europea por parte de estas Cortes Generales significa la transferencia, la cesión de soberanía a otros centros de decisión superiores, comunes y fuera del ámbito territorial del Estado español. ¿No sería más consecuente, pues, señorías, más consecuente con una escrupulosa lógica democrática pedir parecer y opinión al pueblo español? ¿No sería propio de un ejercicio democrático impecable que esta Cámara, depositaria de la soberanía nacional, consultase sobre cesión de aspectos importantes de la misma a quien le otorgó en depósito esa soberanía? Y si al menos dicha cesión, dicha transferencia se hiciese a otro órgano político en el cual la soberanía del pueblo español hubiese sido conjuntamente depositada con otros pueblos, la cuestión sería más digerible. Si el Parlamento Europeo, que recibe del pueblo europeo y, por ende, del pueblo español su legitimidad, recibiese lo que se cede en los tratados de Maastricht, poco podríamos argumentar en contra de la forma con que se pretende hacer dicha cesión, aunque, por otras razones que más adelante explicaré, seguiríamos pidiendo la manifestación de la voluntad explícita del pueblo español. Pero es el caso que dicha cesión de soberanía va a ir a parar a centros de decisión que no tienen el control democrático por parte de las más altas instancias representativas ni están supeditados, según la clásica y necesaria división de poderes, al Parlamento Europeo. Esa cesión va a ir al Consejo Europeo, a la Comisión Europea, al sistema de bancos centrales europeos y al Banco Central Europeo. Sabemos que el acto de ratificación parlamentaria es legal y conforme a derecho, pero no nos parece pertinente en puridad democrática ni aconsejable en nombre de la prudencia política. La ratificación de un tratado de estas características es tan importante que el pueblo español debe mostrar su voluntad en referéndum consultivo. Se trata, ante la importancia que para nuestro país va a tener el Tratado de la Unión Europea, de complementar la democracia representativa con la democracia directa. Señorías, hemos mantenido en abundantes ocasiones que la Constitución se fortalecerá en la medida en que se desarrolle y se despliegue en toda su potencialidad. El artículo 92 de nuestro texto constitucional dice en su apartado primero: las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Sabemos perfectamente, porque se desprende del texto, que no es obligatoria la consulta, pero ese podrán que figura en el texto, que figura en el citado artículo, es toda una piedra de toque que calibra con gran precisión el amplio espectro de la sensibilidad democrática. Señorías, ¿qué tiene de mayor importancia y relevancia la OTAN que no tenga el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht? ¿Por qué entonces? ¿Y por qué no ahora? En nuestra incorporación a la Alianza Atlántica enajenábamos una parte de nuestra política exterior y de defensa. En el Tratado de Maastricht enajenamos la política económica y la política monetaria, el meollo mismo del Estado. Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, que han demostrado con creces estar en la primera línea de la construcción europea, son conscientes de que dicha construcción
Decía que Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya han demostrado estar en la primera línea de la construcción europea y que son conscientes de que dicha construcción, y sobre todo la que nosotros queremos y sobre la cual hemos elaborado tanto, hace necesaria la cesión de soberanía. No lo dudamos en absoluto, pero también somos conscientes de que ésta debe hacerse desde una aceptación amplia, en la cual nuestro pueblo tenga que decir la palabra más importante. Es necesario que la ciudadanía española sepa en qué proyecto nos embarcamos como pueblo y como Estado. Es necesario que la ciudadanía europea sea consciente de lo que está dispuesta a asumir y a lo que se obliga. Es necesario que la ciudadanía española conozca los beneficios o perjuicios e incluso la corresponsabilidad colectiva que se deriva del proceso en el caso de que esta ciudadanía española aceptase consciente y voluntariamente la incorporación a la construcción europea según el método y los contenidos del Tratado de la Unión Europea de Maastricht. El pueblo español tiene derecho a manifestar su opinión y en estos momentos, al igual que otros pueblos europeos, está demandando la participación en un proceso que le permita manifestar su voluntad colectiva. Ahí están las repetidas encuestas y sondeos de opinión que van diseñando y manifestando, para quien quiera verlo, la necesidad que la ciudadanía española siente de participar en un referéndum consultivo. 3 pueblos europeos se han pronunciado sobre los acuerdos de Maastricht: el danés, el irlandés y el francés. ¿Por qué no el pueblo español? Hemos propuesto al presidente del Gobierno en comunicación escrita y al pueblo español a través de la campaña pertinente la necesidad de un referéndum sobre los tratados de Maastricht. Pero además lo proponemos a esta Cámara en este momento y a través de la correspondiente proposición no de ley que ya ha iniciado su tramitación correspondiente. Pero queremos especificar qué tipo de referéndum y qué tipo de proceso previo al mismo hemos propuesto. Señorías, la democracia es sin duda participación en la decisión y, como consecuencia de ello, corresponsabilización en esa misma decisión. Pero para que ésta sea mucho más consistente y esté más fundada y cimentada, es preciso que dicha participación vaya precedida de conocimiento más exhaustivo de aquello que se somete a la consulta del soberano. De ahí que nuestra propuesta sobre la convocatoria de referéndum tenga como condición previa la que reiteradamente venimos manifestando: una campaña de explicación, debate y participación en medios de comunicación de titularidad pública y privada acerca de los contenidos y las visiones que cada fuerza política, cada colectivo o cada fuerza social tengan sobre los acuerdos de Maastricht. Y sería después de ese periodo de 2 meses de duración cuando podría iniciarse la campaña del referéndum con sus plazos legales y sus características específicas. Y eso sí, con una pregunta clara, con una pregunta muy clara. Insistimos una vez más, esta Cámara está legitimada para tomar la decisión, pero dejar un hecho tan trascendente como es la ratificación del Tratado de la Unión Europea de Maastricht a un simple trámite parlamentario da una visión de cicatería en la medida en que, pudiendo hacer lo más, hace lo menos y lo más cómodo. Si no utilizamos el mecanismo del referéndum que permite la complementariedad de la democracia directa y la democracia representativa en una cuestión como es la ratificación del Tratado de la Unión Europea, ¿para qué entonces? ¿Para qué cuestiones se reserva entonces el referéndum? Pero quisiéramos llamar la atención acerca de otra consideración referente a la prudencia política con la que el Parlamento debiera tomar este asunto. Las consecuencias de los acuerdos de Maastricht en lo económico, en lo social y en lo político debieran hacer pensar a estas Cortes Generales que tamaña decisión necesita del conocimiento explícito de la voluntad del pueblo, siquiera para prevenir disfunciones que el futuro pueda deparar como consecuencia del desarrollo de los tratados de Maastricht en esta coyuntura específica de fracaso de la política económica gubernamental,
con las consiguientes secuelas que en los últimos meses han venido mostrando: aumento del paro, de la precariedad en el empleo, destrucción de tejido productivo, descontrol sobre los procesos inflacionarios, aumento del déficit de la balanza comercial, presupuestos restrictivos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, todas las fuerzas políticas existentes en esta Cámara han reconocido que hay y se manifiesta un estado de opinión entre la ciudadanía española que coloca a la política y a las formas de hacerla en el penúltimo lugar de sus inquietudes y valoraciones. Estamos ante una ocasión de oro para iniciar un proceso que sitúe en el centro de esa ciudadanía la importancia de la política y de su ejercicio. Estamos en una ocasión inmejorable para demostrar y ejercer la importantísima función de divulgación, clarificación y sistematización a que estamos obligados todos, según se desprende del artículo 6 de nuestra Constitución. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación del mismo. Insistimos, señorías, la ocasión es de oro, no la desaprovechemos. El 5 de abril del año 90 decíamos en esta Cámara: el presidente, nos referíamos al presidente de Gobierno, sabe que tanto en esta Cámara como en Europa hay diversos horizontes y distintos contenidos, no solo en cuestiones de política económica, sino de construcción europea. Quiero decir que al hablar de España o de Europa conviene bajar del mundo de las ideas y del lenguaje genérico, descomprometido, blanco, y contestar de manera concreta a una serie de preguntas. ¿Qué proyecto? ¿Qué España? ¿Qué Europa? En lo que se refiere a Europa, nuestro grupo parlamentario es consciente de que la construcción europea, tal y como se está llevando, y ahí está su talón de Aquiles, es el resultado de un difícil equilibrio entre 12 gobiernos que representan a países con intereses a menudo contrapuestos y que siquiera en su composición responden a visiones teóricas y filosóficas de índole diversa. Pero, y por tanto sabemos que tal y como está la situación en Europa, en los acuerdos de Maastricht prime el desarrollo de la Unión Económica y Monetaria sobre el de la Unión Política, el de la Europa Social o el de una política exterior y de defensa claras. Es la asimetría a la que antes hacíamos referencia. Y como visión sintética de lo que estamos diciendo, baste con considerar que de los 17 protocolos existentes en el Tratado de la Unión Europea de Maastricht, 13 se refieren a los aspectos relacionados con la Unión Económica y Monetaria. Uno contiene el acuerdo social, del cual se exceptúa al Reino Unido de la Gran Bretaña. Uno se refiere a la cohesión económica y social, uno a los órganos consultivos de la Comunidad y otro, el último, a Irlanda, sobre cuestiones del aborto. Estamos, pues, ante un desarrollo pormenorizado con fases perfectamente diseñadas y plazos rotundos del mercado único. Un mercado único que, por cierto, no contempla, cosa curiosa, la armonización fiscal, pieza clave y fundamental para una política equitativa y realmente redistributiva en un conjunto económico homogéneo. Un mercado único sin un poder político que, depositario de la soberanía de los pueblos europeos, ejerza la función que le corresponde. Esta situación de déficit democrático ha sido y sigue siendo denunciada permanentemente tanto por el Parlamento Europeo como por las fuerzas políticas y sociales. La citada resolución del Parlamento de Estrasburgo sobre tal extremo nos exime de otros comentarios. Dice así: lamenta el Parlamento Europeo que la aplicación de la política económica, tal y como está contemplada en el Tratado, deje sin efecto el control democrático ejercido anteriormente por los parlamentos nacionales, manifestándose esta pérdida directa o indirecta en los ámbitos siguientes: a. Las orientaciones de las políticas económicas tradicionalmente establecidas mediante un control democrático de sus presupuestos. B. Medidas de salvaguardia con respecto a terceros países. C. La asistencia financiera de un Estado miembro a otro. D. El derecho
en los ámbitos citados en el artículo 109d del Tratado de la Comunidad Europea. Pero esta pérdida, sigue diciendo el Parlamento Europeo, no se ve compensada por una transferencia equivalente de control democrático del Parlamento Europeo. Por tanto, y a este respecto, y entramos ya y seguimos con nuestro discurso, planteamos en este debate que los contenidos de los títulos 1 y 2, disposiciones comunes del Tratado de la Unión Europea, deben modificarse en el sentido de garantizar la plena responsabilidad política de la Comisión ante el Parlamento Europeo, asegurar la plena potestad legislativa del Parlamento Europeo como institución representativa de la ciudadanía europea, incorporar la plena capacidad de dictar disposiciones de obligado cumplimiento que aseguren una plena cohesión social, territorial y económica. En esta hora, estoy terminando, señor presidente. En esta hora en la que se habla de la construcción europea como la constitución de una supranacionalidad, concesión múltiple de soberanía en aras a una entidad política superior y federal y, por tanto, a un poder político común residenciado en órganos políticos comunes, resulta, cuando menos paradójico, el contenido del artículo 107 del Tratado de la Unión Europea referido al Sistema Europeo de Bancos Centrales y al Banco Central Europeo. Leo: en el ejercicio de las facultades y en el desempeño de las funciones y obligaciones que les asignan el presente tratado y los estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales, ni el Banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones u organismos comunitarios, ni de los gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano. Las instituciones y organismos comunitarios, así como los gobiernos de los Estados miembros, se comprometen a respetar este principio y no a tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones. Esta casi práctica independencia de las instituciones monetarias con respecto del poder político, en este caso del legislativo y del ejecutivo, nos conduce a pedir un cambio y una precisión acerca de la dependencia del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo respecto a las grandes orientaciones de política económica que puedan dictar el Consejo Europeo, la Comisión y el Parlamento Europeo en sus distintos ámbitos de competencia. Y para ello demandamos la supresión de los protocolos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Señorías, la asimetría en los contenidos y desarrollo de la construcción europea plasmándose en Maastricht se expresan con especial relevancia en los tibios y débiles rasgos definitorios de la política exterior y de seguridad común, que no me resisto a leer. Dice así el artículo B: afirmar su identidad en el ámbito internacional, en particular mediante la realización de una política exterior y de seguridad común que incluirá en el futuro la definición de una política de defensa común que podrá conducir en su momento a una defensa común. Por otra parte, no es admisible, desde presupuestos mínimamente democráticos, que la Unión Europea Occidental, en quien se delegan importantes competencias en materia de defensa, escape por completo al control del Parlamento Europeo. Asimismo, tampoco es de recibo que, si lo que se pretende es construir un sistema de defensa europeo, éste se conciba en el marco de la OTAN. Consecuentemente, con lo anterior, pedimos la supresión de la declaración relativa a la Unión Europea Occidental. Y terminando, señorías, este es el sentido y los contenidos de nuestra enmienda, que no prejuzga el voto, ya que éste se manifestará y se argumentará en el debate de la ratificación de los acuerdos de Maastricht, porque este es el debate de las enmiendas, en el momento procesal oportuno. Nos gustaría que esta Cámara reflexionase sobre lo que hemos expuesto, a fin de que las Cortes Generales ayudasen a establecer una situación de participación del pueblo español con sentido de la prudencia, de la ponderación y del equilibrio tan necesarios en tan importante asunto y en tan delicados momentos. Nuestra incuestionable voluntad de construcción europea nos impulsa a incorporar todos los mecanismos de participación posibles y constitucionales
al proceso de conformación de la voluntad general. Los pasos que se den en el deseado objetivo de una Europa unida, más democrática, federal, social, autónoma y solidaria deben tener siempre el respaldo de las instituciones y de los pueblos en ese ejercicio de complementariedad que la democracia representativa y la democracia directa. Y de la misma manera que nuestra apuesta por Europa nos lleva a oponernos a cualquier intento de poner trabas en su construcción, también manifestamos nuestra preocupación por la utilización, sin duda suficiente legalmente, jurídicamente, pero restrictiva, de mecanismos rápidos de ratificación. La construcción europea y el pueblo español bien merecen un referéndum sobre tan importante cuestión.